lanzar una moneda 100 veces, ¿sí? Entonces, en esos lanzamientos de la moneda, ¿cómo hacemos para que sean idénticos? Pues para que los lanzamientos de la moneda sean lo más parecidos posible, tenemos que aplicar la misma fuerza, ¿sí? Es decir, no podemos lanzar muy fuerte una moneda en el primer lanzamiento, ¿sí? Y ya por allá, digamos, en el lanzamiento 50 o pues ya llegando a los 100, empezar a lanzar la moneda muy despacio. Se trata de que todas las veces que estemos lanzando esa moneda apliquemos una fuerza similar, ¿ya? Para de esa forma, pues poder considerar esos ensayos como idénticos, ¿sí? Bueno, ahorita en cada uno de esos ensayos vamos a ver si se cumple un éxito o un fracaso. ¿Qué sería un éxito? Éxito es cuando, digamos, la moneda cae por cara, ¿sí? Esa cara la podemos obtener en cualquiera de los 100 lanzamientos, ¿sí? Es decir, de los 100 ensayos de la moneda, ¿sí? Puede que en el primer lanzamiento, en el segundo, ¿sí? En el tercero puede que no, en el cuarto tampoco, de pronto en el 10º lanzamiento volvemos a tener una cara, así sucesivamente. Miren que cada uno de esos lanzamientos, el resultado puede ser cara o sello. Si es cara, para nosotros es un éxito, pero si es sello, vamos a decir pues que hay un fracaso, ¿ya? Entonces, miren la segunda condición, ¿sí? Vemos que la primera condición se está cumpliendo, pero veamos la segunda a ver. Dice que la probabilidad de obtener un éxito la vamos a representar por una P, ¿sí? Una letra P. Recuerden que el total de ensayos que estaba en la primera condición lo vamos a representar por una letra N, ¿sí? Entonces, N cantidad de ensayos y P probabilidad de éxito. Y nos dice que esa P no debe cambiar de un ensayo a otro. Lo que nos está indicando es que la probabilidad de obtener un éxito en el primer ensayo debe ser la misma que en el segundo, que en el tercero, que en el cuarto, y así sucesivamente en cada uno de esos N ensayos, ¿sí? Entonces, recordemos que en este ejemplo, lo que nos interesa es que caiga cara, ¿sí? Entonces, veamos cuál sería la probabilidad de que caiga cara cuando lanzamos una moneda por primera vez. ¿Ustedes qué dicen? 50%. Exacto, muy bien. 50% o 0.5, ¿sí? ¿De dónde sale ese valor? Pues recuerden esa definición que utilizamos la clase pasada, donde decíamos pues que estábamos recordando la formulita de probabilidad que se utilizó en esa primer clase de estadística, ¿sí? Entonces, ¿cuántas caras pues tiene una moneda? 2. ¿Y cuántos de ellos pues son cara? 1. Entonces la probabilidad es 1 de 2 y eso da 0.5. Como porcentaje es 50%, ¿sí? Bueno, entonces ahora pensemos, vamos a lanzar la moneda por segunda vez. ¿Cuál es la probabilidad de obtener cara? La misma, 0.5. Exacto, muy bien. ¿Por qué? Porque es que la moneda, ¿sí? Va a seguir siendo la misma, no le va a salir otra cara porque la lance 2 veces, ni cuando la lance por 10ª vez va a tener 10 caras. Siempre la moneda va a conservar esas 2 caras, ¿sí? Y una de ellas va a ser cara, la otra es sello. Entonces miren que ese 0.5 va a ser esa probabilidad de éxito que en todos los lanzamientos es la misma, ¿sí? Siempre va a ser 0.5. La primera vez que la lanzamos es 0.5, la segunda vez es 0.5 y así sucesivamente hasta que lancemos 100 veces esa moneda, la probabilidad de obtener esa cara es 0.5. Entonces miren que aquí también se cumplió la segunda característica. Ya llevamos 2 características que están cumpliendo en esa situación. ¿Qué pasa con la tercera? La tercera nos dice, los ensayos son independientes, ¿sí? Entonces, el resultado de un ensayo no tiene por qué influir en el resultado de otro, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si usted, por ejemplo, lanzó la moneda por primera vez, le cae cara, ¿sí? Lo que a usted le resulte ese primer lanzamiento, sea cara o sea sello, en nada va a influir el resultado que usted tendría al lanzar la moneda por segunda vez, ¿sí? Si primero le salió cara, en el segundo lanzamiento le puede salir sello o cara, ¿sí? No importa pues que en el primero haya sido cara, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que esas probabilidades de éxito, ¿sí? Probabilidad de tener cara siempre es una de 2, ¿ya? No está cambiando, ¿sí?
Siempre esa probabilidad está fija, entonces por eso tenemos que cada uno de esos ensayos, ¿sí? También los podemos considerar como independientes. Lo que está pasando con un lanzamiento, ese resultado, en nada influye el resultado del otro, ¿sí? Sería diferente, por ejemplo, si pensáramos, supongamos, dice N ensayos idénticos, ¿sí? Entonces, digamos, los estudiantes de esta clase, ¿sí? Yo sé que hay estudiantes de diferentes carreras, pero ¿qué tal si todos los estudiantes pertenecieran a una carrera, pues para tratarlos de hacer más idénticos? Que tengan rangos de edad también similares, ¿ya? Entonces, trataríamos de en cierta forma decir, bueno, se está cumpliendo pues lo de los ensayos idénticos, ¿sí? Pues tratemos de que sean lo más parecidos, ¿ya? Luego, cada uno de ellos lo vamos a clasificar como éxito o fracaso. Entonces, supongamos que me interesa que sea una estudiante mujer, ¿sí? Entonces, tomamos el primero de la lista, ¿sí? Entonces, vemos, si el primero de la lista es un hombre o una mujer, entonces lo vamos a clasificar como éxito o fracaso. Como nos está interesando que sea una estudiante mujer, si el primer estudiante es hombre, entonces pues tendríamos un fracaso, pero si es una mujer, pues sería un éxito. Y eso lo vamos a hacer con cada uno de los estudiantes, ¿sí? De esa forma, pues todas las mujeres representarían un éxito y todos los hombres, pues representarían un fracaso, ¿sí? Entonces, en parte diríamos, bueno, la primera característica como que se cumple, ¿sí? Veamos la segunda, ¿sí? Miren, la probabilidad de un éxito representada por P no cambia de un ensayo a otro. Entonces, nosotros diríamos, bueno, pues si usted tiene hombres y mujeres, pues puede ver cuántos hombres en total hay, ¿sí? Y cuántas mujeres en total hay, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Usted calcula esos valores, no sé, supongamos que de pronto la probabilidad de mujer es 0.6 y la probabilidad de hombres sea 0.4, ¿sí? Asumamos que hay más mujeres que hombres, ¿ya? Bueno, entonces uno diría, cada vez que seleccione a un estudiante, ¿será que esa probabilidad va a ser la misma? ¿Sí? Entonces, yo selecciono al primer estudiante, ¿sí? Como tenemos más mujeres que hombres, la probabilidad de ser mujer sería el 60%, ¿sí? Entonces, selecciono a un estudiante, se cumple, ¿sí? Pero miren qué estaría pasando cuando voy a seleccionar al segundo estudiante, ¿sí? Como ya seleccioné a una persona, ¿sí? Esa persona pues no la voy a seleccionar nuevamente porque digamos pues ya fue seleccionada. Entonces, ¿qué estaría pasando cuando ya estoy descartando a esa persona? En el momento que empiezo a descartar a esa persona, las probabilidades van a cambiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no van a ser los mismos casos a favor sobre el total de casos, ¿sí? Entonces miren que ahí no se está cumpliendo esta segunda condición, ¿sí? Estaríamos pues incumpliéndola, ¿ya? Puede que uno diga, bueno, si usted selecciona a una persona, ese resultado no tiene que influir, ¿sí? Si la primera persona que selecciono es un hombre, eso no va a repercutir que la segunda persona pueda ser un hombre o una mujer, pero el segundo supuesto no se estaría cumpliendo, ¿sí? Para que puedan hacer uso de esta distribución, la idea es que se cumplan los tres supuestos. ¿Por qué? Porque en la medida que se dejen de cumplir ellos, esta distribución va a perder, digamos, como potencia, ¿sí? Y las probabilidades no van a ser muy precisas. Y se trata que estos modelos que estamos utilizando representen fielmente a esa realidad, ¿sí? Entonces, pero tenemos que buscar que se den estas tres condiciones. Las otras dos condiciones son más que todo como informativas, en el sentido de que, miren, le dice, presenta dos parámetros que son N y P. ¿Qué era N? Pues el total de ensayos idénticos. Y P, la probabilidad de encontrar un éxito en cada uno de estos ensayos, ¿sí? Y nos dice, hay dos parámetros. Recuerden que los parámetros eran los que determinaban que los gráficos que teníamos la clase pasada pues tengan un comportamiento pues de cierto tipo. Recuerden que les mostraba tres tipos de grafiquitos, unas barritas en color rojo y pues veíamos que entre ellas habían ciertas diferencias. ¿De qué dependía eso? Pues de los valores que tomaban estos parámetros. En unos casos, por ejemplo, si este 50, este vale 0.25, o qué pasa si este vale 20 y este vale 0.75. Entonces, de esas combinaciones es que esas barritas pueden ir cambiando, ¿ya? Y la última, pues es que le dice qué sería la variable X, que es el número de éxitos en los n ensayos independientes. Esta definición que tenemos aquí es algo muy general.
ustedes la tienen que adaptar al contexto del problema, ¿sí? Es como, por ejemplo, ustedes calcularan el promedio de una edad, ¿sí? Tienen las edades y calculan los promedios. Y ustedes dicen, el promedio es 25, ¿sí? Entonces, pues hay que adaptarlo es al contexto del problema. Entonces, de pronto decir, es que el problema hace referencia a las edades de los estudiantes de un curso de estadística 2 que se da los viernes en la noche, ¿sí? Entonces, de acuerdo a ese contexto, van a dar la interpretación, ¿sí? La edad promedio de los estudiantes que ven el curso de estadística 2 los viernes en la noche es de 20, ¿sí? No sé, lo que dé, ¿sí? Pero entonces hay que adaptarlo al problema. Entonces, aquí está en términos generales, dice, número de éxitos en los ensayos. Yo les voy a mostrar ahorita una serie de ejemplos y ustedes van a identificar estas características para que se vayan acostumbrando pues a la distribución binomial, ¿ya? Este es el primer ejemplo que tenemos, miren. Dice, observar el número de veces que se obtiene un 6 al lanzar un dado 20 veces. Les preguntan por n. ¿Qué sería n en este ejemplo? El número de lanzamientos. 20. Exacto, sería 20 ¿qué? Lanzamientos. Exacto, 20 lanzamientos del dado, ¿sí? ¿Qué sería un éxito en este problema? Que salga un 6. Muy bien. ¿Y qué sería un fracaso? Que salga cualquier otro número. Exacto. Un fracaso sería que salga 1, que salga 2, que salga 3, 4 o 5, ¿sí? Cualquier número que no sea un 6, para nosotros, en este caso, sería un fracaso. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? 1 de 6. Exacto. Muy bien. La probabilidad de éxito es 1 de 6. ¿Por qué? Porque recuerden que el dado tiene 6 caras y una sola de ellas es 6. Entonces, si vamos a nuestra formulita pues, de casos a favor sobre total de casos, la probabilidad sería 1 dividido 6, 1 de 6. ¿Sí? Esa es la probabilidad de obtener un 6, porque P es la probabilidad de éxito. Bueno, ¿y cómo quedaría entonces nuestro X de acuerdo a este problema? Uno menor que X. No. En ese caso, X es una variable y lo tienes que decir es con palabras, ¿sí? Recuerda que en términos generales decía número de éxitos en N ensayos. Entonces, esas palabras hay que asimilarlas pues con el contexto de este problema. ¿Qué diríamos? ¿Número de qué? Número de tener, ¿Qué sería un éxito? obtener un 6. Que salga un 6. Por eso, entonces, recuerden, ¿Número 6? no, pues algo así, pero recuerden la variable dice número de éxitos en N ensayos. Entonces, ¿cómo quedaría? Número de... El número de lanzamientos. No, Número de lanzamientos para obtener un 6. más o menos, ¿sí? Sería número de veces que Se se... frecuenta el 6. Que cae un 6. Eso, número de veces que se obtiene un 6 en... 20 lanzamientos de 20 lanzamientos. Eso. ¿Sí? Miren, número de veces que se obtiene un 6 en 20 lanzamientos, ¿sí? Ese valor no puede Número... variar. ¿Cómo? Solo Ese si X cambian no las puede condiciones variar. iniciales. Solo si cambian las condiciones iniciales. Sí, pues, por ejemplo, puede que no sea un 6 si a usted lo que le interesa es un 5. O puede que no sean 20 lanzamientos si usted lanza el dado más veces, ¿ya?
Ahí sí podría, digamos, cambiar la variable. Pero en este caso, esta es la variable. Número de éxitos, recuerden que éxito es obtener un 6 en ensayos. Los ensayos son los 20 lanzamientos del dado, ¿sí? ¿Qué le permite esta variable a usted? Calcular probabilidades. ¿De qué tipo? ¿Cuál es la probabilidad de obtener 5 veces 6 en esos 20 lanzamientos? ¿Cuál es la probabilidad de obtener como máximo 2 veces 6 en los 20 lanzamientos? ¿Cuál es la probabilidad de obtener como mínimo 10 veces un 6 en 20 lanzamientos? ¿Sí? Tipos de preguntas como las que ustedes respondían la clase pasada, apoyándose en una tabla o en un gráfico, ¿sí? Pero aquí pues vamos a utilizar otra forma para calcular ese tipo de preguntas asociadas con probabilidades, ¿sí? Las propiedades son válidas, siguen siendo las mismas, solamente pues que ahorita no vamos a utilizar ni una gráfica ni una tabla. En este otro problema que están viendo ahí en pantalla, ¿cuál sería n? Cien camisas. ¿Camisas qué? 100. Estampadas. Defectuosas. No, estampadas, ¿sí? Son las camisetas pues que ya están estampadas, ¿sí? Bueno, entonces, miren, en esas camisetas que están estampadas, ¿qué es lo que vamos a observar? ¿Sí? Vamos a observar pues un éxito, ¿sí? ¿Y qué sería el éxito en este caso? Uno de ustedes lo dijo ahorita. Camisas estampadas, número Que tenga problemas de... Lo estabas diciendo bien, pero no te alcancé a escuchar completamente. Sí, el éxito en este caso sería que la camiseta tenga problemas de estampado. Exacto. Entonces, en este caso, lo que buscamos es eso, que la camisa pues tenga el estampado pues defectuoso, ¿sí? ¿Y qué sería un fracaso? Que no esté defectuoso. Exacto, que el estampado pues salga en buen estado, ¿sí? Eso sería, digamos, un fracaso. Como pueden observar, pues uno diría, pero eso es como un contradictorio, ¿no? Usted me está diciendo que el éxito es que salga algo malo y que el fracaso es que salga bueno, ¿sí? Pues sí, pero en este caso lo que estamos buscando, nuestra característica de interés, es que el estampado salga defectuoso, ¿sí? Salga con problemas, con errores, ¿ya? Entonces, por eso es que aquí asociamos el éxito con ese estampado defectuoso. Bueno, ¿y cuál sería entonces la probabilidad de éxito o de generar un estampado defectuoso? ¿Cómo? Profe, pues yo pienso que vendría siendo 0.01 sobre 100, No, ¿no? es 0.01 nomás. ¿Ya? Porque ahí nos está diciendo cuál es la probabilidad de que la máquina pues presente los problemas de estampado y esa probabilidad es de 0.01, ¿sí? Ya esta es una probabilidad, ¿sí? No le están diciendo pues son tantas camisetas que salieron con errores de tantos que son, ¿sí? Ya es esta la probabilidad. Esta cantidad de acá puede ser diferente, esta puede ser 200, puede ser 500, pueden ser 1000, ¿sí? Y no necesariamente pues hay que dividir este número sobre esta cantidad. Este resultado pues ya se encontró, pues es 0.01, ¿sí? Y esa sería pues la probabilidad. ¿Y cómo queda X en este caso? ¿Qué dicen de X? Número de veces de tener una camiseta defectuosa Algo así, pero sería número de camisetas defectuosas. en 100 camisas estampadas. Exacto. ¿Sí?
Número de camisetas, pues con ese estampado defectuoso en un lote de 100 camisas estampadas. Bueno, veamos otro ejemplo para ver si quedó claro ya la idea con esto. Tenemos esta situación, lean un momento el problema y me dicen cuál sería N. N sería entonces aquí en este caso el número de Número respuestas 10. correctas. Entonces Serían las 10 preguntas. exacto. Bueno, muy bien. Las 10 preguntas. ¿Qué sería un éxito? Ahí que sea correcta, ¿no? Sí, la respuesta correcta. Eso, contestar correctamente a una pregunta, ¿sí? Miren que esta respuesta correcta se puede dar en cualquiera de esas 10 preguntas. Ustedes pueden responder la primera, la segunda correctamente, la tercera mal, la cuarta también y así sucesivamente, ¿sí? Esto es algo que puede pasar en cualquiera de las preguntas, ¿sí? Entonces, cumple con la condición. ¿Qué sería un fracaso? Responder correctamente. Exacto. Responder incorrectamente. Muy bien. Cualquiera de las preguntas. Esto también puede pasar en cualquiera de estos ensayos que son las 10 preguntas, ¿sí? Recuerden que uno es lo contrario al otro, ¿sí? ¿Y cuál sería entonces nuestra probabilidad de éxito? 0.25, ¿no? Exacto, muy bien. 0.25. Si está preguntando de dónde dijo el compañero 0.25, pues lo que pasa es que cada una de esas preguntas tiene 4 opciones de respuesta, ¿sí? Mire, A, B, C y D. Y una de ellas es correcta. Entonces la probabilidad de acertar es 1 sobre 4, ¿sí? 1 dividido 4, ¿ya? Entonces, si dividen 1 sobre 4, pues da 0.25 o 25%, ¿sí? ¿Qué pasaría si una de estas preguntas no tiene 4 opciones, sino que tiene 2? ¿Cuál sería la probabilidad de acertar si solamente son 2 opciones? 50-50. 50, 0.5. Exacto. 0.5, ¿sí? Y miren que si una de ellas solo tiene 2 opciones y la probabilidad de acertar es 0.5, entonces miren que 0.5 es diferente al 0.25, que la condición o la característica pues de la distribución binomial nos decía que esta probabilidad siempre tenía que ser la misma en cada uno de estos ensayos. La probabilidad de éxito no debería de variar, debe ser constante. Entonces, si una de ellas es falso y verdadero, no tendría esta misma probabilidad porque tendríamos 0.25 y la otra sería 0.50. Entonces, ahí no se cumple esa condición. Por eso, pues digamos, acá se ha especificado que cada una tenga 4 preguntas para que de esta forma esta probabilidad no cambie, ¿ya? Entonces, hay que ser cuidadosos pues con esas probabilidades porque pues si no se estarían incumpliendo las características y pues ya saben que no sería lo mejor utilizar esta distribución. Bueno, ¿y cómo quedaría entonces nuestra variable X? Número de respuestas correctas. Para respuestas correctas entre las 10 preguntas. Exacto, ¿sí? Número de respuestas correctas en esa prueba de 10 preguntas. Bien, con esta X también podemos calcular pues probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que usted responda de 2 a 5 respuestas pues que sean correctas de esa prueba de 10 preguntas? ¿Cuál es la probabilidad de que responda 6 o más correctamente? ¿Cuál es la probabilidad de que responda menos de 4? ¿Sí? Entonces, preguntas como las que le hice la clase pasada, que ustedes pues me daban respuesta. Aquí pues también la idea es que hagan lo mismo, ¿sí? Que se apoyen en esas propiedades que ustedes aprendieron y me den respuesta pues a diferentes preguntas que les voy a realizar, ¿ya? Pero en esta oportunidad no nos vamos a apoyar en una tabla y en un gráfico, ¿sí? Las distribuciones de probabilidad que utilizamos en esa oportunidad eran tablas y gráficos. Ahorita vamos a utilizar es una expresión matemática, es decir, una fórmula estadística, ¿sí? Miren, esta sería la fórmula estadística que tiene la distribución de probabilidad binomial, ¿sí?
Miren que acá tenemos el P de X. Recuerden que el P de X representa la distribución de probabilidad, ¿sí? Y esta es la fórmula, pues, que tenemos para calcular probabilidades en la distribución binomial. ¿Ustedes recuerdan cómo le llamamos a esta probabilidad que está aquí? A este P de X mayúscula igual a X minúscula. ¿Recuerdan cómo le llamábamos? La X es como la cantidad total, la población, y la X pequeña es la muestra. No, pues Aunque lo- realmente X mayúscula es la variable que estamos Ajá. utilizando, ¿sí? Sí. Siempre la mayúscula representa la variable que vamos a utilizar y las minúsculas representan los valores que ella toma. En este caso, los valores que va a tomar nuestra variable X son los números 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta el total de ensayos que es n. Cualquiera de estos números el que puede tomar nuestra X minúscula, ¿sí? Que son los valores pues, asociados con la variable X. Pero yo lo que les decía es esta notación que está aquí con la P y los paréntesis, esto recibía un nombre especial. Probabilidad de que X sea igual a X. No, pues así se lee, pero tenía un nombre, la llamábamos de cierta forma. A ver, los escucho, hoy han estado muy callados. ¿Cómo, profesor? Disculpe. Que los escucho, ¿cómo se llama esta probabilidad? ¿Cómo le decíamos? A esta le decíamos de una forma y a esta le decíamos también de una. X Probabilidad igual que... puntual. Eso, por puntual. ahí. Eso, muy bien. Esta probabilidad que está aquí se llamaba probabilidad puntual, ¿sí? Le decíamos probabilidad puntual porque aparece un igual, indicando que nuestra variable va a tomar solamente ese valor, ¿sí? Va a ser igual a ese valor. Y a esta que está acá, ¿cómo le llamábamos? ¿Cómo? No, esta tenía otro nombre. ¿Cómo le llamábamos a esta probabilidad? ¿Qué dijo Michael? No le escuché. Pues creo que, o sea, siempre lo tenía en cuenta como en el texto, siempre se decía como máximo, pero no sé muy bien. Bueno, pues sí, permite calcular ese tipo de probabilidades, pero tenía un nombre especial. Esta ya sabemos que se llama probabilidad puntual, y a esta, ¿cómo le decíamos? Acumulada. Eso, a esta le decíamos acumulada, ¿sí? Probabilidad puntual y probabilidad acumulada, ¿sí? Las que están así con menor igual se llaman acumuladas y las que solamente tienen el igual se llaman puntuales. ¿Por qué estas se llaman acumuladas? Porque están sumando, miren que este es un símbolo de sumatoria, está sumando probabilidades puntuales. ¿Desde dónde? Desde el menor valor que va a tomar nuestro X. Miren que la sumatoria inicia desde 0, o sea, siempre va a iniciar desde el menor valor que toma X, en este caso va a ser 0. Recuerden que en la clase pasada utilizamos un ejemplo que era la suma de las caras de lanzar 2 dados. Y en ese ejemplo, el menor valor que tomaba X era 2, ¿sí? Entonces allá siempre iniciábamos desde ese 2, ¿ya? Pero aquí miren que X inicia desde 0. Entonces, si usted, por ejemplo, necesita calcular la acumulada hasta 2, pues, ¿qué tendría que hacer? Pues, tiene que calcular la probabilidad puntual de X igual a 0 más la probabilidad puntual de X igual a 1 más la probabilidad puntual de X igual a 2. Suma esas tres probabilidades puntuales y le va a dar la probabilidad acumulada hasta 2, ¿ya? ¿Cómo se obtienen
Las probabilidades puntuales, pues con esta fórmula que está acá arriba. Miren que en la fórmula que está ahí tenemos valores de n, que es el parámetro, ¿sí? Miren, n aparece por acá 3 veces. Y tenemos también a p, ¿sí? Que es el otro parámetro de esta distribución. Miren que aquí p aparece 2 veces, ¿sí? Y nos pide también cuánto vale x. Miren que x está en esta expresión 4 veces, ¿sí? Entonces, dependiendo de la probabilidad puntual que usted necesite, ese mismo valor va a reemplazar en estas x que está aquí, ¿sí? Y con eso, pues al final, cuando haga toda esta operación, le va a dar una probabilidad puntual, ¿sí? Bueno, entonces, las probabilidades puntuales se utilizan para calcular probabilidades acumuladas, ¿sí? Estas probabilidades puntuales son el equivalente a lo que observábamos en alguna de esas barritas, pues, de los gráficos que teníamos la clase pasada. Esas barritas de esos gráficos se calculan, pues, con una función de probabilidad, como la que ustedes acaban de ver ahí, una probabilidad puntual. Ya lo que ustedes hacían posteriormente era empezar con las propiedades a sumar probabilidades puntuales, ¿sí? Dependiendo del tipo de pregunta, ustedes empezaban a hacer los cálculos haciendo sumas de esas probabilidades puntuales, ¿sí? Esas ideas que ustedes manejaron en esa clase son totalmente válidas aquí, ¿sí? A pesar de que ahorita no estamos apoyándonos en tablas y gráficos, aplica las mismas propiedades que ustedes aprendieron y manejaron en esa oportunidad, ¿sí? Bueno, por último tenemos que nos presentan dos indicadores que son muy utilizados en estadística, que es la media y la varianza. La media, recuerden que media y promedio es lo mismo, ¿no? Si a ustedes les dicen calcule la media, es lo mismo que calcular un promedio, ¿sí? Media y promedio es lo mismo, ¿ya? Bueno, y en probabilidad a la media o al promedio se le conoce como valor esperado. Miren que entonces por eso tenemos una letra E aquí, una E mayúscula, ¿sí? Que representa pues ese valor esperado. Entonces, la media o el promedio es esta misma E mayúscula, ¿sí? Solo que en probabilidad se le conoce como la cantidad esperada, el valor esperado, el número esperado, ¿sí? Entonces, por eso es que tiene una E. ¿Cómo usted calcula la media o el promedio en la distribución binomial? Simplemente multiplica n por p, es decir, multiplica los dos parámetros. El valor de n lo multiplica por b y eso le va a dar el promedio, ¿sí? Le puede dar 5, 4.2, no sé, 10, 10.8, lo que sea, ¿sí? Y ese va a ser el promedio. ¿Cómo calcula la varianza que representa por esta b mayúscula? Lo que va a hacer es multiplicar n por p por 1 menos p. Y así calcula este numerito que es la varianza. N por p por 1 menos p. ¿Qué pasa? La varianza no es interpretable. La que se interpreta es la desviación estándar. ¿Y cómo se calcula la desviación estándar? La raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? Si usted necesita tener la desviación estándar, tome la varianza y calcúlele la raíz cuadrada, ¿ya? Eso pues para que lo apunten ahí en sus notas de clase o si están tomando apuntes, pues para que tengan eso ahí. ¿Por qué? Porque eso a veces se les olvida. Y pese a que es algo que ustedes ya deberían de manejar desde el curso de estadística básica, muchas veces no lo recuerdan, ¿sí? Entonces, ya saben, si ustedes van a pasar de varianza a desviación estándar, le calcula la raíz cuadrada a la varianza. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Y si a ustedes en el problema les dan la desviación estándar y les toca que calcular la varianza, ¿qué harían? Claro, al cuadrado. Sí, elevalo. Exacto. Muy bien. Entonces, si ustedes tienen una, pueden calcular la otra. Si usted tiene la varianza y le piden desviación, simplemente raíz cuadrada de varianza. Si tiene desviación y le piden varianza, pues elevar al cuadrado la desviación, ¿sí? Esa, digamos, es la relación que hay entre una y la otra, ¿ya? Para que, pues, digamos, después, si ven que en alguna pregunta les hablan de desviación estándar, pues ya saben, la desviación estándar, la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? Y si tienen la desviación y por allá en una pregunta les toca que calcular la varianza, pues simplemente la elevan al cuadrado, ¿ya? ¿Por qué? Porque es que en algunos casos en la literatura, algunos autores en lugar de varianza utilizan desviación. ¿Por qué? Porque la desviación es la que se puede interpretar. Y si ustedes dicen, bueno, y si es la que se puede interpretar, entonces ¿para qué tienen la varianza? Porque es que la desviación estándar,
para calcularla hay que aplicar una raíz, ¿sí? Y cuando usted va a encontrar que en esta distribución la varianza es esto, ¿sí? Para poder llegar a este resultado, pues tener que hacer esa demostración, eso era mucho más fácil trabajar sin esa raíz, ¿sí? A tener que demostrar eso con una raíz, ¿ya? Entonces, por eso fue que primero resultó esto de la varianza y después dijeron, no, pero pues para interpretarlo, pues le ponemos la raíz y ahí sí ya se puede interpretar, ¿sí? No es de que sea, ay, es que eso es ganas de pues complicarle la vida a los estudiantes, no, ¿sí? No que primero resultó esto y después se descubrió, pues digamos, pues lo otro, ¿ya? Bueno, listo. Esto sería pues en cuanto a la notación, pues que tendrían la distribución de probabilidad, en este caso, para la distribución binomial, ¿ya? Bueno, ¿qué pasa? Ustedes tienen una ventaja al pues, estar en un computador que pueden apoyarse en Excel, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes se apoyen en Excel para hacer esos cálculos. Este comando de Excel que les estoy mostrando aquí les va a calcular los resultados anteriores de las probabilidades puntuales, ¿sí? Es decir, toda esta formulita que está acá va a permitir calcular probabilidades puntuales y también va a permitir calcular probabilidades acumuladas, ¿sí? Donde ustedes tienen que hacer varias sumas de esta formulita que está acá, ¿sí? Pero sumas que empiecen siempre desde el 0 hasta cierta cantidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos decirle a Excel que me calcula una probabilidad puntual o una probabilidad acumulada? Pues para eso tenemos este último argumento de esta función, el cual se lo voy a explicar ahora, donde ustedes simplemente cambiando un número de 0 a 1 pueden obtener una probabilidad puntual o una probabilidad acumulada, ¿sí? Miren, el comando es distr.binom, ¿sí? Cuando ustedes van a escribir una función o un comando en Excel, siempre tienen que iniciar con un igual o con un más, ¿sí? Con el símbolo más o con igual. Con cualquiera de los dos le da lo mismo, ¿sí? Entonces escriben igual distr.binom o más distr.binom. El primer argumento que pide esta función dice num éxitos, número de éxitos, es decir, cuánto vale la variable x, ¿sí? El valor de esa pregunta que usted necesita calcular. 2, 5, 10, 20, 30, no sé, cualquier valor pues que usted necesite calcular la probabilidad. Ese numerito lo va a colocar acá. Donde dice ensayos, miren que es el segundo argumento. Ahí usted tiene que colocar el valor del parámetro n, ¿sí? ¿Cuánto vale n? Si vale 100, si vale 20, si vale 50, no sé. Lo que le dé n, ese número lo pone donde dice ensayos. El tercer argumento, miren que dice proc éxito. ¿Qué es proc éxito? El valor del parámetro p. 0.05, 0.10, 0.50, 0.75, no sé, lo que sea el valor de p. Y a lo último, donde dice acumulado, usted va a colocar o 0 o 1, ¿sí? Cuando usted está escribiendo esta función, Excel le va a dar una ayuda acá y le va a decir 0 es equivalente a falso y 1 es equivalente a verdadero. ¿Por qué demuestra eso de falso y verdadero? Pues porque acá dice acumulado. Entonces, si usted le dice acumulado, falso, ¿sí? Entonces quiere decir que no es acumulado. Pero si le dice acumulado verdadero, pues está diciendo que sí es acumulado. Es mucho más fácil pues que usted escriba en ese lugar un 0 o un 1, ¿sí? 0 es equivalente a falso y 1 es equivalente a verdadero. Si usted quiere una probabilidad puntual, pone un 0. Y si usted necesita una probabilidad acumulada, pone un 1, ¿sí? Aquí en este último argumento donde dice acumulado, va a poner un 0 para calcular probabilidades puntuales y un 1 para calcular probabilidades acumuladas, ¿sí? Depende pues de la pregunta que usted esté encontrando, así mismo va a colocar ese numerito aquí, un 0 o un 1, ¿sí? Miren que los separadores de argumentos de esta función son el punto y coma. Usted debe verificar en su computador cuál es el separador de estos argumentos, porque en algunos computadores no es punto y coma, sino coma, ¿sí? Entonces, si su computador trabaja con coma y escribe punto y coma, este resultado te va a generar error, ¿sí? Entonces, tiene que estar pendiente de cuál es el separador que utiliza su computador. Este punto y coma, pues digamos, está asociado con mi computador y también estaba asociado con los computadores de la sala de sistemas de la universidad, ¿sí? Que era pues donde inicialmente se iba a dar estas clases, ¿ya? Bueno, entonces, por eso es que aquí están viendo el punto y coma, pero al ustedes trabajar en sus casas, no necesariamente pues tienen que trabajar también con punto y coma, ¿ya?
puede que sus computadores trabajen con coma. Y lo otro es también para las probabilidades. ¿Qué pasa con las probabilidades? Como las probabilidades se escriben como números decimales, entonces puede que el computador suyo tenga un operador decimal diferente, ¿sí? Entonces, usted, por ejemplo, si va a escribir una probabilidad de 0.5, puede que su computador no trabaje con punto, sino con coma. Entonces, debería escribir es 0,5, ¿ya? ¿Por qué? Porque algunos trabajan pues con el estándar europeo y otros con el estándar americano. Si unos, el operador decimal es el punto y para los otros el operador decimal es la coma, ¿sí? Entonces tienen que ser cuidadosos con eso porque de pronto dicen, uy, profesor, yo escribí la fórmula igualita como usted la tiene ahí en la diapositiva y me sale error, ¿sí? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque seguramente estás cometiendo una falla o en los separadores de argumentos o en el valor del punto decimal, pues, que puede ser coma en lugar de punto, ¿ya? Listo. Ahorita, pues, vamos a verificar eso, pues, ustedes cuando estén haciendo unos cálculos, pues, van a identificar cómo trabajan sus computadores. Bueno, tenemos este ejemplo, ¿sí? Vamos a resolver este ejemplo, pues, primero mediante la notación Profesor. de probabilidad. Sí, dígame. ¿Puede volver un momento, por favor? Vamos a utilizar la notación de probabilidad y también nos vamos a apoyar en comandos de Excel. Recuerden que esa parte teórica de las diapositivas se las envié con el enlace a esta clase, ¿no? Ustedes tienen pues estas formulitas y la parte teórica. Lo único Listo, que muchas no gracias. tienen ahí son los ejemplos